Los invitamos a seguir en Foco para pensar entre todos y aprender más sobre la eficiencia energética, y lo que vimos en la primera parte de este programa nos habla de esto, de lo básico, de lo cotidiano, de lo de todos los días, de cómo no nos hemos dado cuenta que vivimos en una especie de despilfarro permanente de energías de diferente clase y con distintos objetivos. ¿Qué vamos a intentar hacer ahora? Aprender globalmente sobre eficiencia energética. Un ejemplo de esto es que se tire cada vez menos, y el otro ejemplo es que se consuma cada vez menos. Y esto puede pensarse incluso desde la construcción. Se lo preguntamos a una arquitecta especializada en este tema. Se llama Natalia Feldman. Consideramos los tres aspectos fundamentales de la sustentabilidad: el social, el económico y el ambiental. Nuestros diseños siempre empiezan por lo que es bioclimático. Siempre hacemos cálculos bioclimáticos. Eso significa que tenemos en cuenta la orientación, el movimiento del sol, las lluvias, el viento. Y una vez que está bien modelado el edificio respecto al clima, ahí nuestro segundo parámetro a considerar es la envolvente. O sea, la piel del edificio es importante analizar la aislación térmica que va a tener. Nosotros consideramos en ventanas, pisos, techos y paredes el doble de aislación térmica de lo que exige la ordenanza de Rosario frente a eficiencia energética. Una vez que tenemos todos estos parámetros ya definidos, ahí lo que incluimos son equipos y sistemas de alta eficiencia. Nuevamente, no es lo mismo pensar que uno va a tener una iluminación LED con un sensor de movimiento que una dicroica, o por ejemplo que va a tener una bomba solar o una bomba de alta eficiencia versus una bomba para subir agua al tanque que sea de alto consumo. Eso es lo que respecta a consorcios, pero después en cada vivienda se ve. Ahora está muy en boga el etiquetado y el tema, por ejemplo, de aire acondicionado ya es sabido de la A a la G, digamos, el aire acondicionado A va a consumir menos. Esa sería la secuencia que nosotros utilizamos para lo que es el diseño, considerando lo más global de la sustentabilidad. Como cuando se te traba la computadora y el sistema no arranca y tenés que apretar un botón, que es el botón de reset. De esa forma hay que empezar a resetear lo que pensamos que sabemos sobre cómo construimos, por ejemplo, las viviendas. Este es un concepto bastante nuevo y viene a romper un poco las reglas de lo establecido. Cómo crear desde el inicio una construcción pensando de cero en la eficiencia energética, utilizando al máximo todos los recursos naturales y tratando además de consumir menos una vez que el edificio o la edificación, la construcción está absolutamente terminada. Aprendamos a hacer eso. En realidad, todo el edificio está pensado de cero desde el proceso de obra para consumir menos materiales y para poder reciclar los materiales que se utilizaron. Por ejemplo, cuando hicimos la estructura, la mampostería, digamos, las medianeras que picamos de los vecinos, se separó como escombro, se llevó a un corralón y se vendió como granza. Entonces se recicló un montón de lo que en otra obra tradicional sería basura. Para nosotros fue algo para aprovechar. Así también en la estructura separamos madera y hierros y todo eso se fue donando. En la tapa de mampostería separamos los recortes de ladrillo y también fueron a granza. Por ejemplo, el ceramista separó los pedazos de cerámicos y los donamos a gente que necesitaba. Los pallets también los donamos a distintas cooperativas. Por ejemplo, los cartoneros pasaban, nos llamábamos a los cartoneros para que retiren las bolsas de cemento y cal. Por ejemplo, la gente que hizo el yeso separaba las bolsas de yeso que son plásticas y eso se mandó junto con todos los plásticos del edificio a reciclar. Los plomeros, por ejemplo, también separaban los caños que no utilizaban, los recortes, y eso también fue a reciclado de plástico. El edificio está diseñado frente al sol. Lo que se puede observar es los balcones están inclinados para que entre mejor la luz en invierno y no en verano. Eso ahorra muchísimo de calefacción y refrigeración. La aislación térmica, como les comentaba antes, es el doble de lo que exige la ordenanza. Yo hago cálculos de eficiencia energética, con lo cual se puede decir con facilidad que el edificio consume la mitad de energía que un edificio estándar.
Tal vez a los que somos adultos nos cuesta un poco más aprender o desaprender lo que creemos que sabemos. Y con los jóvenes pasa lo contrario. Lo más interesante es ver esto en acción. Es decir, cuando aprendemos sobre un proceso en el que hay eficiencia energética o en el que hay sustentabilidad, se empieza a ver que hay cambios. ¿Cómo los vemos? ¿Qué cambios pueden darse si hacemos las cosas correctamente? Aprendamos eso. La población cada vez lo demanda más porque la realidad es de que el precio de energía aumenta y bueno, no solamente el tema de confort, sino además tiene asociado temas de patología en la construcción, la mala aislación térmica, mucha gente que padece el último piso del edificio o el primero, o que padece hongos o fisuras en sus edificios nuevos o viejos. Entonces, de ese lugar, todo lo que es eficiencia energética está más en demanda. Y lo que es sustentabilidad sigue siendo para un público que le interesa en particular, cada vez más amplio por suerte, pero todavía no es general. El edificio, cuando lo inauguramos, todavía no estaba instalado el gas y los que vivían acá adentro estaban confortables. O sea, no necesitaban estufa, digamos, no necesitaban los radiadores. Y para verano pasó lo mismo, ahora con poco aire acondicionado estaban confortables. También lo que sucede es que ahora, por ejemplo, tienen poco consumo de gastos centrales porque tienen energía solar que le abastece todo lo que es iluminación de palier y la bomba solar hace que automáticamente suba agua al tanque. En realidad ellos están contentos, te digo, tanto por lo que es el confort térmico, también como lo del ahorro de energía propia y del consorcio. Y hay algo igualmente interesante como lo es lindo. Podemos usar esta palabra para describir lo que se produce cuando un pensamiento positivo empieza en un punto y comienza a contagiar el resto de los puntos. Para que se construya algo, intervienen un montón de actores. Hay arquitectos, hay albañiles, hay personas que se dedican a la gestión de las propiedades, a administrar bienes inmuebles. Y bueno, todos se empiezan a contagiar. Lo que empieza como una experiencia en uno de los eslabones de la cadena que dice y que va llevando adelante la etapa de construcción, el contagio llega a ser total. Esto también es interesante porque los cambios empiezan así, de a poco. Empezamos el edificio y teníamos que ver cómo se lo explicábamos a las inmobiliarias, que todas estaban muy contentos de tener un edificio sustentable, pero no sabían cómo venderlo, no sabía qué explicarle a la gente. En el proceso del edificio, que fue más tangible lo que estábamos haciendo, y en el resultado del edificio, por ejemplo, ahora me sería mucho más fácil explicarle a otro consumidor qué ventajas tiene. Y eso también es contagioso. Entonces yo creo que a la larga la gente va entendiendo el significado, digamos, el valor que le otorga a un edificio ser sustentable, además de ser eficiente. También sé que hay mucho de marketing y que hay gente que dice que hace una terraza verde o que pone un panel solar y con eso se considera sustentable. Y creo que el término está como muy de moda y a veces está mal usado, entonces la gente está un poco confundida en ese sentido. Nosotros lo tomamos de un lado muy amplio, pero muy responsable y entendido como lo entendemos nosotros, no todo el mundo está dispuesto a seguirlo. Es un precio muy alto, digamos, mucho trabajo llegar a este lugar, digamos. Entonces, sí que me han consultado muchos colegas porque piensan que es marketing y cuando le empiezo a explicar todo lo que hicimos, creen que es mucho esfuerzo. Entonces, creo que todavía falta, pero me parece que del lado de los consumidores eso se empieza a pedir cada vez más. Entonces, ojalá sea la sociedad la que le exija no solamente a la construcción, sino bueno, a cada ámbito de consumo, que se vaya poniendo al día con lo que debería estar consumiendo hoy por hoy, digamos, en energía, digamos, en materiales y del planeta mismo. Lo que aprendemos con Natalia lo podemos aplicar al resto de nuestra vida. Los invitamos obviamente a que lo revisen y lo vean, sobre todo para tratar de pensar de otra manera lo que venimos haciendo como un hábito, como una cuestión heredada. Esta cuestión de la eficiencia energética ahora
nos pica y nos da curiosidad porque tenemos que pagar mucho más cara la energía. Pero la raíz verdadera tiene que ver con lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, de cómo construimos nuestros hábitos y cómo elegimos llevar adelante nuestras vidas. Cuando decimos que hay redes que nos conectan y hablamos de las redes sociales, los invitamos, acuérdense, a las redes Facebook, Twitter, Instagram. Estamos, por supuesto, también en YouTube con toda la programación. Es una metáfora también de lo que pasa con estos cambios, que empiezan a darse en red, empiezan a contagiarse, empiezan en un lugar y se adoptan por varios sectores hasta que la historia cambia su sentido, cambia el curso. Y es porque estamos cambiando la forma en que las cosas se hacen. Ojalá lo logremos también con la energía y nos volvamos más eficientes. Hasta la próxima.